En principio, lo que necesitan los niños y los adolescentes en nuestros tiempos actuales es tiempo. El tiempo que los adultos muchas veces ya estamos dejando de tener hacia ellos por la sociedad en la que vivimos, tan rápida, tan furiosa, tan materialista, tan líquida. Y allí es donde los niños particularmente, bueno, obviamente los adolescentes también, son los que salen más desfavorecidos de esto. ¿Por qué? Porque un niño y un adolescente son dos tiempos vitales del desarrollo y crecimiento de un ser humano. Los adultos tenemos que transitar esas dos etapas tan complejas que es la infancia y la adolescencia. En esas dos etapas tan complejas se juegan las cuestiones más importantes para la vida psíquica y la vida mental y social de un ser humano. Así, en esas dos etapas se estructuran las cosas más complejas. En la primera infancia se van creando todas las cosas que necesita un ser humano, fundamentalmente la fantasía, el juego, el deseo, la creatividad. Y todo eso requiere de tiempo, todo eso requiere de adultos que estén disponibles para ese niño, para ofrecerle cosas, porque si no el niño queda atrapado y pegado a lo que la mayoría les está sucediendo, que son las pantallas, los ordenadores. Eso produce muchísimo deterioro en los niños porque ellos necesitan claramente construir todas estas instancias psíquicas y sociales. Fundamentalmente tiempo, darles tiempos a nuestros niños y a los adolescentes. A los adolescentes, ¿por qué? Porque un adolescente que no tiene una figura significativa con la quien contar, desde la cual apoyarse, con quien ser referente en relación a sus problemáticas, claramente puede empezar a transitar situaciones conflictivas. La adolescencia es un tiempo de crisis, una crisis normal que comienza y termina. Necesariamente todos los seres humanos necesitamos atravesar ese tiempo llamado adolescencia, donde allí se producen muchísimos duelos, pero bueno, los más importantes tienen que ver con lo que el adolescente siente de sí mismo. Es decir, el adolescente está mucho juzgándose a sí mismo, si es flaco, si es gordo, si la ropa que usa le queda bien, le queda mal, si tiene o no tiene amigos, si puede o no integrarse. El tema del amor en la adolescencia es crucial y fundamental. ¿Cuántos adolescentes quedan como melancolizados o atrapados en situaciones muy complejas porque no pueden resolver esa situación de establecer una pareja o todo lo que tiene que ver particularmente con la sexualidad? La sexualidad existe en la infancia y existe también en la adolescencia. Lo que pasa es que en la infancia la sexualidad es autoerógena, es decir, el niño siente sensaciones sexuales pero en su propio cuerpo. Y eso es necesario para que el niño de algún modo explore el mundo, juegue, construya cosas con esa pulsión, esa energía que es claramente sexual. Los bebés se llevan cosas a la boca para poder de algún modo construir y conocer el mundo, y luego también con el cuerpo van descubriendo el mundo. Pero bueno, ya en la adolescencia la cosa cambia porque la sexualidad de algún modo empieza a ser buscada en otros, es decir, empiezan las masturbaciones, empiezan todas las cuestiones lógicas y normales de la adolescencia, y muchos adolescentes que no pueden de algún modo traspasar esas situaciones psíquicas quedan atrapados. Entonces, tiempo, acompañamiento por parte de los adultos, de padres y madres, y hablemos un poco también en relación a los profesionales. Lo que necesitan los niños y los adolescentes de parte de los profesionales, particularmente los profesionales del área de la salud, es buena posición profesional. Asistimos a un momento en donde la mayoría de niños están siendo diagnosticados por diferentes diagnósticos de turno, de época, hiperactividad, trastorno negativista, desafiante opositor, TEA, trastorno del espectro autista. Pareciera que todos los niños de algún modo tienen alguna problemática. Y esto tiene que ver mucho con la posición que están tomando muchos profesionales. Es decir, recibir a un niño en consulta o también a un adolescente, estamos hablando de ambas franjas etarias, y de algún modo fijarse solamente en las características, en lo que no anda bien. No se toman mucho tiempo como para indagar cuál es el sufrimiento de ese niño, y la posición de muchos profesionales tiene que ver con solamente administrar una batería de test.
desimplicadamente reciben a un niño o un adolescente, no se meten en su mundo, no toman tiempo para comprender qué les está pasando. Quizás tendrá que ver con esto que veníamos mencionando, alguna problemática de vínculos en la adolescencia, quizás en la infancia podrá tener que ver con situaciones traumáticas que vive el niño. Entonces, esas situaciones las van a expresar a través de conductas, síntomas, inhibiciones, pero allí están muchos diagnosticadores de turno para solamente ver las características, es decir, si no mira, si aletea, si no sociabiliza. El diagnóstico corresponde a lo que un manual psiquiátrico diría. Y para nosotros no es tan así, porque la conflictiva del sufrimiento humano es muy compleja. Entonces, sí, lo que vuelvo a resaltar es que los niños y los adolescentes necesitan profesionales éticos, que los reciban, que los escuchen, que no solamente los escuchen y trabajen con ellos, sino con sus familias, con sus otros, es decir, quien cumple la función materna, paterna, y esto es fundamental. Hay muchísimas sintomatologías en las infancias y en las adolescencias que responden a problemáticas que vive una pareja y que de algún modo el niño se hace cargo de esa situación. Estas cuestiones en materia de crianza son fundamentales. En materia de crianza también tenemos que entender que muchas problemáticas que tienen los niños y adolescentes responden a la falta de límites, pero no un límite autoritario, duro, rudo, sino un límite acorde, digamos, un límite marcado por la palabra, por esto está bien, esto está mal, y particularmente la posición de los padres. De nada sirve retar a un pequeño si al ratito estamos comprándole cosas o consintiéndolo o explicándoles por qué lo retamos, como disculpándonos por eso. Entonces, hay muchas cuestiones en relación a las funciones maternas y paternas que hay que trabajar, que hay que revisar, que hay que repensar. Entre ellas también tienen que ver con, qué hacemos con nuestros hijos cuando llegan al mundo, darles palabras, acompañarlos, ya lo dijimos, tiempo fundamental, pero también ser claros con nuestro ejemplo. Es decir, transmitimos más a nuestros hijos lo que hacemos, es decir, lo que somos, que aquello que les pedimos que hagan. Si con nuestro ejemplo podemos de algún modo marcarles el camino, eso es una de las mejores formas de acompañar a los pequeños. Los niños necesitan un mundo amable, es decir, de nada sirve exigir o pedir que los niños cumplan con las normas, con las reglas, que aprendan todo, si nosotros no les estamos dando o otorgando una sociedad tranquila, justa, donde ellos puedan desempeñarse, jugar y hacer uso de sus fantasías, de todos los recursos que tienen las infancias. En las adolescencias también tenemos que entender de que hay momentos muy cruciales y hay muchos adolescentes que están sufriendo la poca garantía que las sociedades les dan en relación a un proyecto de vida. El hecho de que hoy en nuestras sociedades actuales ya no sea tan sencillo construir un proyecto de vida por la liquidez de los tiempos, es decir, no hay tantas garantías como antes en otros tiempos en donde un joven cuando terminaba el bachiller ya medianamente podía tener un trabajo o podía tener un horizonte hacia dónde ir, porque es todo mucho más, líquido, mucho más complejo. Entonces tenemos muchos adolescentes que empiezan a elegir sus carreras, que pueden estudiar y de repente se dan cuenta de que no era eso, vuelven hacia atrás, tienen que reconfigurar su proyecto de vida y ahí no tenemos que juzgarlos, tenemos que acompañarlos. No es fácil elegir un proyecto de vida, construir lo que uno quiere ser, porque hay muchos adolescentes que esto lo tienen marcado desde muy pequeños, ya saben, yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecto, pero gran mayoría de adolescentes no lo pueden construir tan fácil. Entonces, no los juzguemos, no los atosiguemos, no los exijamos, sino que acompañémoslos. Y todo esto a través de la palabra. Nunca debe faltar la palabra hacia un niño, hacia un adolescente, y particularmente hacia los niños. Nos tiramos al piso, jugamos,
y desde allí les tratamos de transmitir todo lo que queremos acerca del mundo. A su vez, también es fundamental pensar la temática de lo educativo, es decir, los niños ingresan al colegio y es allí donde empiezan a sociabilizarse, a construir grupos de pertenencia. Allí en esos grupos cada niño puede construir su identidad, es decir, nos preocupan aquellos niños que ingresan a lo escolar y quedan sin un grupo en donde poder pertenecer, con el cual jugar, con el cual poder identificarse. Esto responde a toda la lógica que venimos pensando en materia de educación inclusiva, que yo preferiría mencionar como educación para la convivialidad. Es necesario que en las escuelas los docentes puedan encargarse no solamente de la parte pedagógica, curricular de un niño, sino también de comprender cómo esos niños van de algún modo integrándose entre ellos. Nos preocupa cuando llega a la escuela un niño llamado incluido, es decir, un niño con alguna discapacidad, con alguna problemática subjetiva diferente, y bueno, allí empiezan las travesías diversas. Nos toca a nosotros no solamente, insisto, como decía antes, enfocarnos a que ese niño aprenda, sino también a que pueda construir grupos de pares, de pertenencia. Lo social es fundamental y ese es el aspecto más crucial que tiene que enfrentar la escuela y en este desafío que es incluir a todos. Pero en ese desafío que tiene que ver con incluir a todos, vamos a estar pensando entonces de ahora en adelante en esa palabra mucho más hermosa que se llama convivir. No es posible de que un niño sea incluido en la escuela si no convive con sus pares. Entonces, estas cuestiones tienen que ver lógicamente con poder pensarnos los adultos y que el docente pueda pensarse en esa función. Un docente que no se abre para recibir de algún modo todas estas vidas, tenga una discapacidad o tenga una problemática grave, claramente tiene que repensar su vocación. Necesita tomarse tiempo y decir qué me está sucediendo, que bueno, a veces o me niego o no deseo o me cuesta tomar a un niño, a un alumno con alguna discapacidad. Esto es fundamental porque estos niños claramente no van a poder transitar un espacio social si primero no abrimos las puertas, ¿no? Por el otro lado, también otro eje fundamental tiene que ver con los haceres en la vida, es decir, y acá esto tiene que ver con lo social. ¿Qué necesitan los niños y los adolescentes? Transitar por los espacios sociales. Y particularmente en la adolescencia esto es fundamental. La infancia es un tiempo donde la fantasía cobra su sentido fundamental. Es decir, el niño necesita jugar, pensar y fantasear para poder de algún modo introyectar el mundo. Pero el adolescente va a ser aquel que en vez de tanta fantasía lo que va a necesitar es la realidad. Es decir, necesita vivir experiencia. Es por eso que los adolescentes son más arriesgados, son más jugados, entonces hacen cosas como peligrosas, necesitan emanciparse de los vínculos maternos y paternos, y todas estas cosas pertenecen a la adolescencia. La rebeldía es propia de la adolescencia. No se preocupen si tienen un adolescente que empieza a rebelarse, que empieza a contestar mal o de algún modo a querer hacer otras cosas a las que ustedes padres les piden. ¿Por qué? Porque eso es lógico y es fundamental. Un adolescente que se empieza a emancipar de sus otros es un adolescente que de algún modo puede empezar a construir su propio mundo, su propio deseo. Y aquí otro punto importante. Tanto en la infancia como en la adolescencia tenemos que aportarles materiales a nuestros hijos para que ellos puedan tener un pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? De que ellos puedan pensar por sí mismos y que puedan de algún modo escuchar todos los aprendizajes de otros, de docentes, de compañeros, pero a su vez tener su propia posición. No vale de nada un niño o un adolescente que repite, ¿sí?, como un robot las cosas que aprende. A mí lo que me interesa de algún modo es que ese niño o ese adolescente tenga la capacidad de pensar, de razonar, de inventar, ¿sí? Y esto es fundamental para nuestras sociedades. También tenemos que entender de que los adultos tenemos que seguir trabajando, y esto ya lo dije al principio, para generar sociedades más amables. Tenemos que empezar en la infancia para ello, es decir, en la infancia es donde se conforman todas las estructuras de la bondad, de la maldad, de la agresividad. Los niños llegan al mundo
decía Freud, con una instancia puramente agresiva. El ser humano es agresivo cuando llega al mundo. Por eso no tenemos que juzgar a los niños cuando de repente sacan esa agresividad, sino que simplemente tenemos que ayudarlos a reconducir esa agresividad hacia otras metas. Entonces, de ese modo vamos a lograr de que los niños puedan de algún modo, cuando llegan a ser adultos, ser personas de bien. Esto es fundamental para comprenderlo. Van a ser personas de bien si logramos que ellos canalicen todas las dificultades que tienen, ¿sí? Que las canalicen y que de algún modo nosotros seamos los sostenes para que ellos no las sintomaticen. Cuando encontramos un niño que pega todo el tiempo, que se porta mal, no es que el niño tiene ganas de hacerlo, simplemente de que algo le está pasando, hay otros que no lo están conteniendo, ayudando, y entonces ese niño no aprende otra cosa que hacer eso. Cuando eso se aprende claramente, después en la adolescencia y en la adultez, eso se sigue reproduciendo a modo de un patrón fijo, donde ya es cada vez más difícil ayudar, pero no imposible. Entendamos de que pase lo que pase en la vida de un niño llegado a su adolescencia, siempre hay tiempo para acompañar, calmar, curar y aliviar el sufrimiento.